Mis amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a todos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy continuamos en nuestro estudio en el libro de los Efesios capítulo 4 y en la misma temática que ya llevamos pues muchísimas semanas, muchos meses, sobre la vida cristiana, la vida del cristiano. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a ello, vamos a continuar edificándonos los unos a los otros. Amén. Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí en Efesios capítulo 4. Vamos a retomar a partir del verso 14. ¿Ok? Vamos a ir versículo por versículo, ¿ok? Para no hacer demasiado largo los videos, ¿ok? Entonces el versículo 14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok. Bueno, vamos a retener la primera frase que nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ok? Bueno, esta frase tiene sentido cuando la interpretamos a la luz de los versos 11 y 12. ¿Ok? En la cual, como explicábamos la semana pasada, Dios, en su conocimiento de todas las cosas, de las necesidades puntuales de la Iglesia, ha constituido, para beneficio de los santos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Como ya expliqué también en vídeos anteriores, esto no son títulos o grados, sino que son más bien trabajo pastoral. Es decir, como ya he explicado, todo siervo de Dios debe trabajar en estas áreas, en el área del apostolado, ¿ok? Cuando hablamos del área profética, ya también de eso hemos hablado la semana pasada, no es otra cosa que anunciar la palabra al pueblo. ¿Ok? El profeta traía palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice. El predicador, cada vez que abre su Biblia, es el profeta de Dios. ¿Ok? No es otra cosa. No es un adivino. ¿Ok? No es una persona que hace un escáner de su vida y ya sabe todo. No es eso. ¿Vale? No es eso. Eso es lo que hacen supuestamente estos falsos ministros. ¿Ok? Alegrando las orejas. Aquellos que tienen comezón de oír. Comezón de oír. Es decir, que me está diciendo cosas bonitas el profeta. Bien, dejamos ahí la cosa. Ok, pero Dios en su misericordia y viendo las necesidades de la iglesia ha constituido esos ministerios, esos llamados, pero sobre todo ese trabajo. Siempre insisto en la palabra trabajo, función. ¿Ok? Función. Esas funciones deben de desarrollarse en todo ministro, en más o en menos grado, pero se deben desarrollar en todo ministro. ¿Ok? Y el verso 12 nos dice que estos llamados o estos ministerios son para algo, hay un con qué. Y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Ok? A fin de perfeccionar a los santos. Y ahora, unimos este pensamiento ya con el versículo 14. Nos dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños. Y añade, fluctuantes. ¿Ok? Bien. Vamos poco a poco. Primeramente, nos dice, para que ya no seamos niños. Cierto es que cuando un creyente
un nuevo creyente viene a los pies del Señor y recibe el Evangelio en su vida y comienza a vivir el Evangelio en su vida, pues evidentemente necesita un tiempo, ¿ok? Un tiempo para madurar todo eso, hasta que puede llegar a la madurez espiritual. Pero mientras tanto, ese creyente es una criatura espiritual, es un niño, ¿ok? Hablando en términos espirituales, es un niño que acaba de nacer, que está alimentándose con leche espiritual. Esto, claro, dura un tiempito, por supuesto, pero no tiene que durar toda la vida. ¿Ah? Hay que salir de esa niñez para entrar en la madurez. Y la palabra de Dios advierte, por lo tanto, de que los ministerios que han sido puestos en la iglesia tienen una finalidad específica, y es de que ayuden al creyente a entrar en la madurez. ¿Ok? A entrar en la madurez. Es decir, que debe dejar atrás la niñez espiritual. Y debe de aprender a comportarse como un varón de Dios y como una varona de Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. Bien, entonces es importantísimo que podamos comprender que para disfrutar una plenitud de vida cristiana necesitamos dar un paso adelante en cuanto a la madurez. De todos es sabido, de todos es conocido el comportamiento de una criatura. El niño es caprichoso. El niño es berrinchero. El niño hace berrinches y caprichos. El niño pide, pero no da nada a cambio. El niño puede ser muy egoísta. Eso es un niño. El maduro, la persona que entra en la madurez, comprende que ya no puede tener ese tipo de comportamiento caprichoso, comprende que no puede estar haciendo berrinches por esto y aquello, comprende que no puede ser egoísta y que tiene que entregarse también a los demás. Gloria al Señor. De ahí vemos claramente, amados hermanos, la diferencia entre un creyente maduro y un creyente inmaduro. Un niño espiritual que yo digo que en la iglesia del Señor hay muchos creyentes con el corazón de Peter Pan. En el cuento de Peter Pan, ¿ok? Peter Pan es un niño que no quiere crecer. Es un niño que no quiere madurar. ¿Ah? Y ahí está en el cuento de Nunca Jamás. Y evidentemente hay creyentes que viven en su propio mundo. ¿Ah? Aquí en España tenemos un título, una coletilla, ¿ok? Para esto lo llamamos que viven en el mundo de Yupi, en su propio mundo, ¿ok? Hay muchos creyentes que viven en este mundo, un mundo prefabricado, un mundo inventado por ellos mismos, pero un mundo completamente de fantasía, un mundo completamente falso. Ahí está. ¿Ah? El Evangelio solo se puede vivir de una sola manera. Y la vida cristiana solo se puede vivir de una sola manera. Hay un solo Cristo, no hay 20 Cristos. Hay un solo Cristo y hay un solo Evangelio y una sola manera de vivir el Evangelio. Amén. Uno no puede inventarse caprichosamente a su Cristo, a su Evangelio y a su manera de vivir la vida cristiana. Porque estará viviendo en el mundo de Yupi. Estará viviendo en el mundo de fantasía, en el mundo de Nunca Jamás. En un mundo prefabricado, inventando por su propia imaginación, pero que no tiene nada que ver, amén, con la realidad que nos muestran las Escrituras. Gloria sea para Dios. Amén.
Gloria a Dios. Bueno, continúa esta frase añadiendo un calificativo, y es el calificativo fluctuantes. ¿Ok? No solamente niños, sino niños fluctuantes. ¿Y qué significa esta palabra? Fluctuantes. Ok. Bueno, eso viene de la palabra fluctuación. ¿Ok? Fluctuantes, fluctuación. Es decir, una persona que cambia constantemente de parecer, que cambia constantemente de opinión, que no tiene solidez en sus decisiones. Hoy pienso así y mañana pienso de otra manera. Soy, como en otro lenguaje, ¿ok?, más entendible, soy muy voluble, es decir, cambio continuamente de opinión. Soy fluctuante. ¿Ah? Hoy pienso así, mañana pienso de otra manera. Pero al mismo tiempo, eso me lleva también a que mi vida espiritual sea fluctuante. Es decir, que tan pronto estoy así como estoy así. ¿Ok? No hay una solidez, no hay una estabilidad espiritual. ¿Ok? Es importante que el creyente aprenda a tomar decisiones y llevar esas decisiones a cabo. Ser una persona valiente, ser una persona emprendedora, pero sobre todo ser una persona estable. Y tenemos en las iglesias, desgraciadamente, personas muy inestables. Personas muy fluctuantes. Personas que cambian continuamente de opinión, según su ánimo. ¿Ah? Según el ánimo que tienen. Si los animas un poco, comienzan a caminar. Es como que les das cuerda, como un juguete. Le das cuerda al juguete y anda, funciona. Pero si le dejas de dar cuerda, se espachurró. Deja de caminar, deja de funcionar. Hay creyentes que continuamente que están empujándolos, continuamente animándolos, continuamente hablando con ellos, continuamente haciéndoles recordar sus compromisos con Cristo, es decir, sus decisiones en el Evangelio. Y eso, amados hermanos, es muy cansado, es muy fatigado, ¿ok? Es una tarea casi imposible. No se puede estar continuamente empujando al creyente, empujando a la iglesia para que se acuerde de sus compromisos con Dios. Es muy, muy, muy desgastante. ¿Ah? Por eso hay ministros que se desgastan sobremanera. ¿Ok? Pero el Señor no nos ha llamado a estar recordando, ¿verdad?, los compromisos que cada creyente debe de respetar con Dios. A eso Dios no nos ha llamado. El ministro está llamado a anunciar el Evangelio, a predicar la palabra, a salvar las almas, no a perder su tiempo y sus energías, y a estar mendigando que la gente acuda a la iglesia o que la gente, ¿verdad?, ponga buena cara. No nos ha llamado Dios a ser mendigos espirituales. Que toda la gloria, la honra y la adoración sea para Dios. Mi amado hermano, mi amado amigo que me escuchas. Si tú has decidido en tu vida, amén, llevar a cabo una vida cristiana como debe de ser, adelante, gloria a Dios. Amén. Tienes mis respetos. Chapeau. Me quito el sombrero. Gloria a Dios. Pero si eres una persona fluctuante, si eres una persona de ánimo doble, que eres como las olas del mar, que
tan pronto estás como te marchas, yo no voy a estar, yo no aconsejo que se esté, amén, detrás de esta gente, ¿ok? Hoy te animo, pasado mañana te desanimas y tengo que volver a animarte. Dios no nos ha llamado a estar detrás de este tipo de creyentes. Gloria al Señor. Cierto es que parece esto muy tajante, duro, ¿ok? Pero es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que no podemos ser niños espirituales continuamente. Tenemos un periodo, como todos hemos tenido, en el cual cuando venimos a los pies del Señor, cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, ¿ok? Cuando el Espíritu Santo nos eleva a esa dimensión espiritual, para que seamos capaces de poder tener un arrepentimiento genuino, ¿ok? Ciertamente que pasamos, por supuesto, por un tiempo de niñez y de preparación. Un tiempo en el cual la palabra de Dios nos está alimentando. Y Dios es sabio. No se puede dar filete, no se puede dar filete de ternera a una criatura de 2 meses o una criatura recién nacida. No se puede dar ese tipo de alimento. Hay que alimentarlo convenientemente. Gloria al Señor. Y recibimos en los primeros días o meses o años de nuestro crecimiento espiritual la leche que baja de lo alto, el alimento láctico, amén. La Biblia dice la leche espiritual. Tenemos que recibir la leche espiritual, pero no vamos a... ¿cómo les voy a explicar? Es inconcebible que un chaval con 18 años todavía se alimente de leche y no tome alimento sólido. Sería una estupidez. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo tanto, la palabra de Dios nos anima, gloria al Señor, a que dejemos la vida de niños, que tomemos esa decisión genuina en nuestros corazones y que deseemos en lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser, amén, tener la madurez necesaria para agradar a Dios, amén, la valentía necesaria para caminar como un varón y como una varona de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Nadie dijo que esto sería sencillo. Amén. Pero esto es glorioso. Aleluya. Aprendemos cada día en la palabra de Dios cuál debe ser nuestro comportamiento hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los demás seres humanos. Amén. La madurez espiritual es pues más que necesaria para desarrollar una vida cristiana conveniente, amén, y fructuosa. Gloria al Señor. Mientras permanezcamos como niños, jamás de los jamases podremos desarrollar los frutos espirituales en nuestra vida. No se puede, es incompatible. Los frutos del Espíritu, o mejor dicho, no en plural sino en singular, el fruto del Espíritu, para hablar con propiedad, el fruto del Espíritu se desarrolla en un corazón maduro. Gloria a Dios. Vamos a pasar adelante. Un momentito. Bien. Perfecto. Ok. Seguimos pues meditando la palabra de Dios, sacando estas verdades espirituales, amén, que nos conciernen. Nos dice que no tenemos que ser niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Cuando uno permanece en la niñez, puede ser engañado. ¿Ok? Nos resulta a veces chistoso, gracioso, cómo nosotros los adultos a veces engañamos a los niños. ¿Sí? Porque a los niños se les puede engañar.
A los adultos no. A los maduros no se les puede engañar. A los niños sí se les engaña. ¿Por qué hay tantas iglesias siguiendo las mentiras de los falsos maestros y profetas del siglo XXI? Pues porque hay iglesias llenas de niños, pero no llenas de adultos. Ahí tenemos el gran problema de la iglesia del siglo XXI. Hay mucho niño y poco adulto. Y a los niños se les engaña. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es tan importante, son tan importantes las palabras de Pablo en estos versículos. Pablo desea que todo creyente alcance la madurez necesaria para no ser llevado por, como dice aquí, doquier viento de doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, esto significa por cualquiera, o por cualquier viento de doctrina. Es decir, que viene un viento doctrinal, falso, herético, errado completamente, pero los creyentes que son niños todavía, que llevan 20 años de cristianos, pero son niños todavía, viene un viento y se van detrás. Porque no distinguen entre la mentira y la verdad, porque no conocen las escrituras. Y es penoso que a día de hoy, con toda esa tecnología que tenemos a nuestra disposición, tanto creyente permanezca en la ignorancia completa por no escudriñar la palabra de Dios. Los falsos profetas están desde los tiempos apostólicos, no es una cosa que haya salido hoy día, no es una amenaza que esté detrás de la iglesia desde hace poco, que en estos días se ha salido así, ¡boom! No. La amenaza de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de los falsos profetas, existe desde los tiempos apostólicos. El remedio para todo ello era la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza, amén, la enseñanza de la palabra de Dios. Los ministros se empeñaban, se dedicaban, se volcaban en enseñar la palabra de Dios a los creyentes, para sacarlos pronto de la niñez espiritual y para hacerlos madurar. Gloria sea para Dios. El creyente que permanece en la niñez tiene, por lo tanto, un peligro continuo de ser llevado por cualquier viento de doctrina. También habla este mismo versículo de las estratagemas de hombres. Estratagemas. Es decir, trampas. Hay quienes se lucran, es decir, que van detrás del dinero de los creyentes y los creyentes alegremente sueltan el dinero. Porque tienen comezón de oír cosas bonitas. Cuando les predicas la verdad, y esto es, por así decir, lo que a veces nos causa tanto estupor a los ministros de Dios, nos causa estupor que hay creyentes que cuando siguen las falsas enseñanzas de los falsos maestros, son capaces de quedarse sin un centavo en el bolsillo, y cuando les estás predicando el verdadero evangelio, cuando les estás predicando la palabra de Dios, las enseñanzas verdaderas de la palabra de Dios, entonces resulta
que no sueltan un chavo. Toda la gloria sea para Dios. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Bueno, llevados por doquiera viento de doctrina por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Artimañas del error. Hay tantas doctrinas erradas, algunas más peligrosas que otras. Por ello insisto siempre, y por eso suelo decir siempre, que el ministerio que más necesita la Iglesia en el siglo XXI en el cual estamos es la enseñanza de la palabra de Dios. En la Iglesia faltan maestros, faltan doctores de la palabra de Dios. Gloria sea para Dios. Digo esto con tristeza y con un poquito de amargura en mi corazón, porque me duele sobremanera ver cómo las iglesias van detrás de los falsos ministros y rechazan el verdadero mensaje de la palabra de Dios. En fin. Vamos al versículo 15, vamos a pasar páginas sobre esto. No quiero extenderme demasiado, pero no pasa solamente a un pequeño grupo de pastores, esto es general. Esto es general. Creo que muchos ministros se identifican con lo que estoy diciendo. Cuando les predicas la palabra de Dios, hay poca gente que se apunta. Cuando les predican las mentiras y les están ahí robando el dinero, entonces ahí no pasa nada. Bendito Dios. Ok. Bueno, vamos al versículo 15. Este versículo, ok, nada más. Nos dice, sino que siguiendo la verdad en Cristo, es la verdad en el amor. La verdad en Cristo, la verdad en amor. Fíjense. Sino que siguiendo la verdad. Ahora, ¿la verdad quién es? La verdad es Cristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo. Nosotros, los creyentes, tenemos que estar siguiendo a alguien. ¿Ok? Y no es que tenemos que seguir a un sistema doctrinal. Yo no sigo un sistema doctrinal, yo sigo a Cristo, por supuesto. ¿Predico un sistema doctrinal? Sí. Pero yo sigo a Cristo. Amén. ¿Seguimos a un hombre? Por supuesto que no. Por supuesto, por supuestísimo que no. No seguimos a una cabeza, a un líder. No seguimos a un líder. Seguimos a Cristo. Y si tú sigues a un líder, te has equivocado. Dice, sino que siguiendo la verdad. Siguiendo la verdad. La verdad hay que perseguirla, amados hermanos. Hay que ir detrás de la verdad. Amén. Decíamos pues que la verdad se persigue, la verdad hay que perseguirla, hay que ir detrás de la verdad. Amén. Y solamente yendo detrás de la verdad, es decir, cuando estamos buscando con sinceridad las cosas de Dios, es cuando se puede producir el crecimiento espiritual y podremos por fin disfrutar nuestra vida cristiana. Amén. Podemos leer en el verso 15, nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿ven? Crezcamos en todo, ¿ok? Crezcamos en todo. Crecer en todo. Eso es en todas las áreas espirituales. Que sea en la visión, que sea en el entendimiento o la sabiduría espiritual,
que sea en dones, amén, o que sea en el fruto del Espíritu. Es decir, todas esas cosas, en esas cosas podemos crecer, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a perseguir la verdad, a ir detrás de la verdad. Amén. Nosotros tenemos que ir detrás de la verdad, no detrás de los hombres, no detrás de los supuestos videntes del siglo XXI. ¿Ok? Tenemos que seguir a la verdad. Y esa verdad es Cristo. Amén. Lo dice al final del verso. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es la verdad. Amén. Ahí estamos. Bien. Hace una coma aquí. Bueno, Cristo, ¿ok? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, amados hermanos, el propósito de todas las cosas es que tenemos que tener un crecimiento, claro que sí, y un propósito en todo que es edificarnos. Ser edificados en Cristo, ser edificados en su amor. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sea siempre para Dios. Amén. Bien, amados hermanos, no vamos a ir más adelante. Vamos a dejar esto así hasta la semana próxima, donde vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Amén. Y también edificándonos los unos a los otros. Amén. Pues nada, que Dios les bendiga, cuídense mucho. Amén. Un abrazo muy fuerte del pastor Alfredo Gavari para todos ustedes. Amén.